preparar mi agüita porque si no... Nada de las presentaciones que nos dejaron ponentes en caso que se haya PowerPoint, pero no vamos a publicar eso, te lo voy a comentar. Buenas tardes. Me va a tocar moderar la mesa 2. Como hemos organizado el evento, es una mesa temática. La mesa será sobre el impuesto de la renta. Antes de dar inicio a la mesa, quisiera hacer un anuncio general. No va a haber publicación de este seminario de forma impresa. La única manera en que ustedes puedan obtener las presentaciones son las que nos presentan los propios ponentes en PowerPoint y así podérselas remitir a ustedes vía correo electrónico. O si están interesados en todo el seminario, se venden los DVDs aquí en la librería. Hecho estas aclaraciones, pues daremos inicio a las presentaciones de tan distinguidos panelistas y que nos hacen el honor de hacernos partícipes de su sapiencia y de sus conocimientos en esta materia. Primeramente voy a presentar al magistrado Sergio Martínez Rosas Landa. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de posgrado en el Consejo de Estado de Francia, la Universidad Georgetown en los Estados Unidos de Norteamérica, el Colegio de México y en la Universidad Panamericana. Candidato doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Panamericana, de la División de Posgrado de esta universidad, de la Autónoma de Tlaxcala y del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autor de diversos ensayos sobre temas relacionados con el juicio contencioso administrativo. Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, anteriormente Tribunal Fiscal de la Federación, desde el 1 de enero de 1979. Actualmente forma parte de la Segunda Sala Regional Metropolitana. Miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Sin más preámbulo, daremos el uso de la voz al magistrado. Muchísimas gracias. Es para mí un verdadero honor participar de nueva cuenta en este foro y desde luego quiero en primer término agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mi casa de estudios, nuestra casa de estudios. Siempre he dicho que todos los mexicanos hayamos estudiado o no en la UNAM, todos pertenecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y agradecer especialmente a la doctora Gabriela Ríos Granados por su gentil invitación para participar en este foro. Me voy a referir a los aspectos, en mi opinión, más relevantes, tratando de hacer una crítica, en algunos aspectos puede considerarse como positiva o negativa, según en el lado que nos surgimos, hay algunas nuevas disposiciones que pueden resultar favorables para los contribuyentes y en otras para la hacienda pública, así es que según nuestro enfoque las consideraremos como positivas o como negativas. Desde luego, una primera idea que quiero expresar es la consistente en que como consecuencia de la creación de nuevos ordenamientos, particularmente del impuesto a los el IEPE famoso, y la abrogación de la ley del impuesto al activo ha propiciado un número de adecuaciones en la ley del impuesto sobre la renta para eliminar las referencias al impuesto al activo y sustituirlas por este nuevo impuesto empresarial a la tasa única. Y lo mismo sucede también con otra figura, con la del crédito al salario, por la del subsidio, que en realidad probablemente no hay mayores cambios, sino únicamente un cambio de referentes y unas pequeñas adecuaciones, unas pequeñas modalidades a las cuales
me referiré. Pues bien, el 28 de septiembre de 2007 se publicó el decreto de 14 de los mismos de ese año, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otros ordenamientos. En lo concerniente a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se modificaron algunos conceptos reguladores del impuesto relativo, particularmente referentes a las personas morales y a las personas físicas con actividades empresariales. Entre los más sobresalientes se encuentran los relativos a la figura de los dividendos, los créditos incobrables, las pérdidas por enajenación de acciones, la obligación de informar sobre préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital y aumentos de capital, el régimen simplificado, la enajenación de acciones en plaza, operaciones financieras derivadas, sueldos y salarios, arrendamiento de inmuebles, enajenación y adquisiciones de bienes, requisitos para deducciones autorizadas, regímenes fiscales preferentes, facultades de las autoridades para determinar la simulación de actos. Específicamente, por lo que respecta a las disposiciones generales, se reformó el artículo 8, adicionando un último párrafo en el cual se establece el concepto de depositarios de valores, los cuales se consideran a las instituciones de crédito, las sociedades operadoras de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, casas de bolsa e instituciones para el depósito de valores. El artículo 9A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual constituye una adición, establece el procedimiento para calcular el valor del activo en el ejercicio, en virtud de haberse abrogado la Ley del Impuesto al Activo y puesto en vigor la Ley del Impuesto Empresarial a tasa única, proporcionando los conceptos de actividades financieras, activos fijos, cargos y gastos diferidos, inventarios y terrenos y la mecánica para incluirlos en el cálculo del valor del activo. En lo referente al título 2 de las personas morales, se eliminaron las referencias a la Ley del Impuesto al Activo, lo que redunda en que se elimina el acreditamiento del impuesto sobre la renta contra el impuesto al activo. El artículo 12 de la ley, segundo párrafo, se modificó para establecer que se considera que una persona moral residente en México se liquida cuando deja dicha residencia, conforme a lo previsto, en un tratado para evitar la doble tributación celebrada por México. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar que en una interpretación relativamente reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referirse al artículo 133 de la Constitución, ha modificado toda una tendencia durante años en relación con la jerarquía de las leyes y le ha dado una preferencia a los tratados internacionales respecto de las leyes ordinarias, de tal manera que estos tratados actualmente están ubicados únicamente, inmediatamente abajo de la Constitución. De ahí que resulte de particular importancia toda la referencia que en las leyes se hacen a los tratados internacionales, particularmente en las leyes impositivas, porque en el momento de una antinomia, esta tendrá que resolverse en favor de los tratados internacionales. El artículo 13 de la ley se modificó con el objeto de eliminar la posibilidad de que los fideicomisarios de fideicomisos que realicen actividades empresariales puedan disminuir las pérdidas fiscales derivadas de las actividades empresariales llevadas a cabo por el fideicomiso. La pérdida fiscal derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso solo podrán disminuirse de las utilidades fiscales de los ejercicios posteriores, derivadas de las actividades empresariales realizadas a través de del mismo fideicomiso. En el capítulo 1, referente a los ingresos, al artículo 20 de la ley se adicionó la fracción 12ª para establecer que se consideran como ingresos acumulables las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos, en el caso de que no se dé aviso a las autoridades fiscales a través de los medios que el Servicio de Administración Tributaria señale mediante reglas de carácter general.
Otra de las características que vamos a encontrar, no solo en estas reformas, sino en general en todo el cúmulo de leyes tributarias, es la referencia constante que se hace a las reglas de carácter general. Aquí un pequeño paréntesis, debo recomendarles ampliamente un trabajo monográfico de la doctora Ríos Granados respecto de la cantidad, de la calidad, del cúmulo de reglas que están previstas en los diversos ordenamientos. Pues bien, mi comentario a propósito de estas reglas de carácter general es el consistente en que, a mi juicio, constituyen un abuso del legislador que violenta la Constitución, porque la mayoría de las reglas de carácter general tienen la naturaleza de disposiciones reglamentarias, las cuales a mi juicio son privativas del titular del Poder Ejecutivo, de tal manera que cuando el legislador ordinario establece en favor particularmente del Servicio de Administración Tributaria modificar elementos esenciales en muchísimos casos de las contribuciones y otras disposiciones, violenta la Constitución. En mi opinión, todas las disposiciones que están contenidas en las leyes ordinarias que confieren al Servicio de Administración Tributaria la facultad de emitir reglas de carácter general que modifican los elementos esenciales de las contribuciones son inconstitucionales. En el capítulo 2, referente a las deducciones, el artículo 31, fracción primera, inciso D, de la ley establece un límite de deducibilidad de donativos realizados por los contribuyentes personas morales en un monto máximo equivalente al 7% de la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe dicha deducción. En mi opinión, esta es una de las reformas más importantes que se introducen en este nuevo articulado de la ley del impuesto sobre la renta. Porque, a propósito de la figura de los donativos, debe tenerse presente que si bien la figura, el contrato de donación implica fundamentalmente una liberalidad consistente en que el donante transfiere parte de sus bienes presentes a título gratuito a otro sujeto. En principio, desde luego, se trata de la expresión de la voluntad. Todo mundo puede donar lo que quiera y a quien quiera, pero tratándose de donativos de naturaleza que tienen implicaciones de carácter fiscal, probablemente se pone ahora una especie de freno, porque los donativos representan para quien lo realiza, para el donante, la posibilidad de efectuar una deducción, y para quien los percibe constituyen un ingreso acumulable, de tal manera que los donativos se apartan en principio de su naturaleza eminentemente civil de derecho privado para darle una característica propia en el derecho tributario. A través de esta reforma se limita a un 7% la posibilidad del importe de los donativos, porque, como les decía, al ser los donativos un concepto deducible, eso redunda en que se disminuye la base gravable y como consecuencia la causación del impuesto respectivo. Si bien se reconoce en la doctrina moderna que el impuesto sobre la renta debe irse disminuyendo, sobre todo en los países como el nuestro, de tendencia capitalista, para disminuir lo más que se pueda la carga tributaria de las empresas, para que éstas tengan mayores recursos, puedan generar centros de trabajo, como consecuencia empleos y todo el efecto multiplicador. Sin embargo, no debe, en mi opinión, abusarse de esta posibilidad, porque si se revisa, ahora que se ha hablado de la ley del presupuesto de egresos y su contrapartida, la ley de ingresos, se puede advertir fácilmente que el impuesto sobre la renta sigue constituyendo una fuente de ingresos sumamente importante, pero que se ve prácticamente alcanzada por
por los impuestos indirectos, particularmente por el impuesto al valor agregado. En mi opinión, dentro de pocos años, no serán muchos, unos 3 o 4, el impuesto al valor agregado desde el punto de vista de captación va a superar con mucho al impuesto sobre la renta, siguiendo esta tendencia de favorecer a las empresas, que probablemente desde un punto de vista de política fiscal puede tener una razón de ser, pero desde el punto de vista de política y sobre todo como una fuente de ingresos no lo sea tanto. De ahí que me parece acertado que ahora se limite la posibilidad de efectuar donativos más allá del 7%. El artículo 3º, fracción 4ª de las disposiciones transitorias de la ley advierte que el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma, a través de los cuales se establecerán diversas obligaciones para los contribuyentes autorizados a recibir donativos. El artículo 31.5 de la ley sustituye la figura del crédito al salario por la del subsidio al empleo. En consecuencia, todas las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta en las que se hace referencia al citado crédito son sustituidas por el concepto de subsidio para el empleo. En relación con este punto, el patrón deberá cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 118, fracciones primera, segunda y sexta, consistentes en efectuar retenciones a los trabajadores, calcular el impuesto anual de los mismos y solicitar la información necesaria con el fin de inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social si no lo estuvieran. Esta parte de la reforma lo único que hace es aumentar un cúmulo de obligaciones formales a los empleadores. El artículo 31, fracción 16ª de la ley, incrementó el límite para determinar como deducibles los créditos incobrables de 20,000 pesos a 30,000 unidades de inversión para aquellos casos en que exista notoria imposibilidad de cobro de créditos transcurrido un año a partir de que se incurrió en mora. Desde luego, esta es una reforma de un gran valor práctico que favorece a los contribuyentes. El artículo 31, fracción 20ª de la ley, permite la deducción de los conceptos de sueldos y salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho a dicho subsidio. El artículo 32, fracción primera de la ley, establece como no deducibles los pagos realizados por concepto de impuesto empresarial a tasa única, ni tampoco respecto del impuesto a los depósitos en efectivo a cargo del contribuyente. En dicha fracción se elimina como no deducible el impuesto al activo. El artículo 32, fracción 20ª, disminuye el monto deducible de los consumos en restaurantes del 25% al 12.5%. Seguramente la industria restaurantera va a protestar. El artículo 42, fracción segunda, modifica el límite para la deducción de la inversión en automóviles para quedar en 175,000 en lugar de 300,000 pesos. El artículo 50 de la ley se reformó en el sentido de que las sociedades de inversión de capitales ya no podrán acumular de manera diferida los ingresos por enajenación de acciones e intereses sin actualizar. Ahora deben actualizarse desde la fecha en que los obtengan y hasta el mes en que los distribuyan a sus integrantes. Los intereses deducibles y la pérdida por enajenación de acciones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que los intereses se hubieran devengado o la pérdida hubiera ocurrido y hasta el último mes del ejercicio en el que se deducirá. Capítulo 5, referente a las pérdidas. El artículo 63 de la ley se modificó para limitar la disminución de pérdidas fiscales en los casos en que haya cambio de accionistas que posean el control de la sociedad de que se trate. Solo se podrán disminuir las pérdidas fiscales contra las utilidades fiscales correspondientes a la explotación de los mismos giros en los que se produjeron las pérdidas. Capítulo 6,
del régimen de consolidación fiscal. Los artículos 64 y 65 de la ley eliminan las referencias a la ley del impuesto al activo. Por otro lado, se modifica el artículo 68, fracción primera, en relación con el 32, fracción séptima, para establecer la no deducibilidad de la pérdida en venta de acciones y otros títulos de valor cuyo rendimiento no sea interés, así como las pérdidas financieras provenientes de operaciones financieras derivadas de capital referentes a acciones o índices accionarios. Solo permite su deducibilidad contra utilidades generadas por los mismos conceptos. Los artículos 71 y tercero transitorio, fracción tercera de la ley, establecen que en el caso de desincorporación de una sociedad controlada, la controladora debe restar el impuesto al activo consolidado pagado en ejercicios anteriores, que tiene derecho a recuperar, el que correspondía a la sociedad que se desincorpora, y en el caso de que el impuesto al activo de la controladora sea inferior al correspondiente a la sociedad que se desincorpora, la controladora pagará la diferencia. A propósito del régimen de consolidación, que como todo el mundo tiene presente, se trata del tratamiento a un grupo de empresas como una unidad económica que permite fundamentalmente deducir las pérdidas de las controladas en contra de las utilidades de la controladora, lo que en la práctica viene prácticamente a eliminar el pago de una contribución. Probablemente por eso algunos partidos políticos, sobre todo aquellos de tendencia socialista, socialista moderada, o como se dice coloquialmente de izquierda, propugnan por la desaparición del régimen de consolidación, postura a la cual en lo personal yo me adhiero. Capítulo 7 del régimen simplificado. El artículo 81, penúltimo párrafo de la ley, se reforma para establecer que las personas morales que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas del sector primario que tributen en el régimen simplificado pagarán el impuesto con una reducción del 32.14% en lugar del 42.86%, a la tasa del 19% en lugar del 16%. Capítulo 8 de las obligaciones de las personas morales. El artículo 83, fracción décima de la ley, sustituye las referencias del crédito al salario por el subsidio para el empleo. El artículo 86A de la ley, que constituye una adición, establece como obligación de los contribuyentes personas morales informar acerca de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores de 600,000 pesos, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que fueron recibidos. El incumplimiento de dicha obligación hará presumir ingresos acumulados. Seguramente se trata, desde luego, de una presunción jurisdiccional. Capítulo 9 de las facultades de las autoridades. El artículo 92, fracción quinta, segundo párrafo, precisa la definición del concepto de créditos respaldados, dentro de los que se incluye a los que se garanticen por acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase, de una parte relacionada o del mismo acreditado. Título tercero del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. El artículo 95, fracciones décima, novena y décima, establece nuevos requisitos para ser consideradas donatarias autorizadas. El artículo 97, fracción séptima de la ley, establece la obligación de informar a las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, de las operaciones que celebren con partes relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran de personas que les hayan otorgado donativos deducibles. Los artículos 98 y 99 de la ley establecen como requisitos a las asociaciones y sociedades que otorguen becas y los programas de escuela-empresa establecidos por instituciones autorizadas cumplir con todas las obligaciones del artículo 97 de la ley, salvo lo dispuesto en su fracción primera, para ser autorizadas para recibir donativos deducidos. El título cuarto
de las personas físicas, lo referente a las disposiciones generales. Los artículos 106 y 107 de la ley disminuyen de 1.000.000 a 600.000 pesos la cantidad a partir de la cual las personas físicas residentes en México tienen la obligación de informar en su declaración anual sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos, y en caso de que no se informe, se considerarán ingresos omitidos por la actividad preponderante de la persona física perteneciente al rubro de los demás ingresos. El artículo 109, fracción 15ª, inciso A, limita la exención en la enajenación de casa-habitación hasta un monto que no exceda de 1.500.000 unidades de inversión, que equivale aproximadamente a 5.670.000 pesos, condicionando a que la transmisión se formalice ante fedatario público. Este límite no es aplicable cuando el contribuyente demuestre haber residido durante los últimos 5 años anteriores a la enajenación en su casa-habitación. Enajenación de acciones en bolsa. El artículo 109, fracción 26ª, segundo párrafo de la ley, grava las operaciones que impliquen la enajenación de un porcentaje significativo, más del 10%, de las acciones de una emisora por un periodo de 24 meses, incluyendo a la mayoría de las operaciones de cambio de control, independientemente de que las operaciones se efectúen mediante ofertas públicas o a través de cualquier otro tipo de operación bursátil. Capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Los artículos 113 y 114 y 115 de la ley sustituyeron la mención del crédito al salario por la del subsidio para el empleo. El artículo 8 del decreto que regula la aplicación del subsidio para el empleo regula la aplicación de dicho subsidio. En el capítulo de estímulos fiscales hay uno particularmente conferido a la construcción de inmuebles destinados a el arrendamiento, que es una de las reformas también relevantes que viene a seguir una secuencia en la cual se están otorgando constantemente estímulos a todas aquellas personas que obtienen sus ingresos derivados de la construcción de inmuebles destinados al arrendamiento. Bueno, les ruego me disculpen esta exposición un poco atropellada porque es un cúmulo de reformas al que mis compañeros de la mesa se van a referir a otros aspectos específicos. Yo únicamente quiero, como conclusión, expresar que me parece altamente positiva la limitación que se hace ahora en la figura de los donativos a la del 7%, y me parece negativo otra vez la remisión constante que se hace a las disposiciones contenidas en las reglas generales que debe emitir el Servicio de Administración Tributaria, y por último, lo que se dejó de incluir. En mi opinión, debe establecerse un gravamen, aunque sea pequeño, a las utilidades obtenidas en la bolsa. Por su atención, muchísimas gracias, muy amables. Le queremos agradecer su brillante exposición al magistrado Sergio Martínez Rosarlanda. Les recordamos que, de acuerdo a la dinámica de las mesas, al final de la exposición de todos los ponentes se abrirá el coloquio de preguntas y respuestas. Así, toca el turno del doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, quien a continuación procederá a leer su currículum. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho por esta universidad, donde obtuvo su título profesional con mención honorífica el 23 de julio de 1969. Estudió la especialidad en Finanzas Públicas y la maestría y el doctorado en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Desde 1966 ha sido profesor en diversas instituciones de educación superior, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como profesor invitado en diversas universidades públicas y privadas en diversas entidades de la República Mexicana. Actualmente es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la División de Posgrado de la Escuela Libre de Derecho. Autor de diversos estudios en materia jurídica y coautor de manuales, sociedades y asociaciones civiles, régimen jurídico fiscal y escuelas, régimen jurídico fiscal.
miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, institución en la que fue coordinador de la Comisión de Estudio y Práctica Profesional de Finanzas Públicas y Derecho Fiscal, y director de la revista El Foro, órgano del mismo colegio. Fue por 8 años miembro del Consejo Directivo y actualmente es miembro de la Junta de Honor del colegio. Ha ejercido la profesión en forma independiente desde 1969 hasta la fecha, en el área de contencioso fiscal y administrativa, y en la actualidad es socio director del despacho Domínguez, Reséndiz y Asociados. Así le damos una calurosa bienvenida al doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en especial a la doctora Gabriela Ríos Granados por la oportunidad de dirigirme a ustedes y el privilegio de compartir la mesa con quienes me acompañan. Quiero pedir a ustedes las gracias anticipadas por su atención y ojalá que los comentarios que podamos vertir aquí sean de alguna utilidad para todos ustedes. Yo voy a ceñir mi exposición a la adición de 2 preceptos en la Ley del Impuesto de la Renta y la reforma de 2 más vinculados que constituyen en sí una unidad, aunque están referidos a 2 títulos diferentes. Me refiero específicamente a la adición de la fracción 12 al artículo 20 y la adición del artículo 86A en el título 2 de la Ley del Impuesto a la Renta y la reforma a los artículos 106 y 107 en el título 4 referente a las personas físicas. El conjunto de las disposiciones a que me refiero me permitirá hacer algunas consideraciones en torno de la técnica legislativa, por una parte, de la problemática legal que trae la redacción de los preceptos en los términos en que son presentados, y en tercer lugar, algunos apuntes acerca de la problemática constitucional que estimo acarrea esta reforma. Como todos seguramente saben, en materia de presunción de ingresos para las personas morales, el artículo 20 establece un listado de lo que se considera son los ingresos que se deben considerar por las personas morales. Dentro de la sistemática de la ley, la presunción de ingresos admite prueba en contrario, de manera que cuando la ley dispone que se consideran ingresos afectos al impuesto sobre la renta los que presuntivamente determine la autoridad, pues esa presunción admite la prueba correspondiente para desvirtuarla. Con la adición, sin embargo, de la fracción 12 y del artículo 86A, parece cambiar la situación. Parece cambiar la situación porque el artículo 86A establece la obligación para las personas morales de presentar un aviso cuando reciban préstamos, aportaciones de capital o aportaciones para futuros aumentos de capital en efectivo por cantidades superiores a 600,000 pesos, ¿sí? Y deben dar un aviso dentro de los 15 días siguientes. El artículo 20, fracción 12, por su parte, establece que de no presentar el aviso a que se refiere el artículo 86A, se consideran ingresos de la persona moral afectos al pago del impuesto sobre la renta. Por su parte, el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 107, que se refieren a la situación de las personas físicas, establecían hasta antes de la reforma que las personas físicas que recibieran préstamos, donativos o premios por cantidades superiores a 1,000,000 de pesos, debían presentar también la información correspondiente en la declaración del ejercicio. Y el artículo 107 establecía textualmente que de no presentar esa información
salvo prueba en contrario, se presumiría que tales donativos, préstamos o premios constituyen ingresos propios de la actividad del contribuyente persona física o ingresos afectos al gravamen en los términos del capítulo relativo a otros ingresos de las personas físicas. Con la reforma al artículo 106, lo que se hace es reducir el umbral de las cantidades fijadas a 600,000 pesos en vez del $1,000,000 que tenía. Pero el artículo 107 se reforma para suprimir la parte correspondiente a donde disponía que, salvo prueba en contrario, se presumirán ingresos de la actividad del contribuyente. Esta situación crea entonces una pregunta. Estamos en presencia de una presunción juris tantum, como por cierto lo acaba de afirmar el magistrado Rosas Landa, o estamos en presencia de una presunción juris et de jure, porque sistemáticamente, si interpretamos las disposiciones nuevas adicionadas y la reforma del artículo 107, al haber suprimido la frase salvo prueba en contrario, parecería indicar que entonces es una presunción juris et de jure y que, llegada a ella, no habría posibilidad de ofrecer prueba en contrario. Esta es una primera disquisición que habría que hacer. Por otra parte, está el problema del artículo 20, fracción 12, en relación con el artículo 86, porque, por una parte, como hemos dicho, se establece la obligación de presentar un aviso dentro de los 15 días siguientes si se reciben préstamos, aportaciones o aportaciones para futuros aumentos de capital por esa cantidad y en efectivo, ¿sí? Y dice el artículo 20 que de no presentar el aviso, entonces se presume que son ingresos de la persona moral. Nuevamente, tenemos la problemática de si esa presunción es juris tantum o juris et de jure, pero trae aparejada una problemática adicional, porque en realidad parece ser que la ley está sancionando la omisión en la presentación del aviso. Entonces, está sancionando con una sanción consistente en considerar ingresos gravados, ¿sí? Todavía no se ha resuelto hasta ahí la problemática de si se puede probar o no se puede probar. Si acaso estuviésemos ante una situación de una presunción juris tantum, ¿sí?, debemos atender a la problemática legal que esto acarrea, porque el artículo 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí?, aplicable supletoriamente, como todos sabemos, en materia fiscal, establece que, tratándose de presunciones, sean legales o humanas, todas admiten prueba en contrario. Dice, salvo que la ley, tratándose de las legales, lo prohíba expresamente. Entonces, para hacer una consideración a propósito de lo que decimos, si ni los artículos 20 u 86, ni 106, ni 107 prohíben expresamente la prueba en contrario, aplicando el principio que deriva del Código Federal de Procedimientos Civiles, podríamos concluir que estamos en presencia de una presunción juris tantum, que por lo tanto admitiría prueba en contrario. Sin embargo, revisando los antecedentes legislativos, nos encontramos que no es esta la intención del legislador, ¿sí? En el proyecto de iniciativa de reforma se dice que ante la situación en que se encuentran las autoridades cuando detectan que se hacen movimientos de dinero por cantidades importantes, que no pueden ser fácilmente detectadas a través de los mecanismos de fiscalización, se requiere de un procedimiento que permita gravar esos movimientos. Y entonces, en realidad, lo que encontramos no es una presunción de ingresos, ¿sí?, sino que la intención del legislador es establecer un ingreso ficto. Esto es el resultado, sí, de una presunción determinada por el propio legislador, pero que no admite prueba en contrario. El problema de las ficciones como técnica legislativa es un problema
escasamente abordado por nuestra doctrina, aunque ha sido abordado en otros espacios, y me parece que la conclusión es que tratándose de ingresos ficticios, es decir, aquellos en donde la realidad es creada por el propio legislador sin admitir la prueba en contrario, entonces eso deriva en una problemática adicional. Es una técnica válida, sí es una técnica válida cuando el legislador no encuentre otra manera de incidir sobre el hecho económico que pretende gravar. Pero toda la doctrina coincide en que el uso de esta técnica al crear una verdad ficticia, ¿sí?, provoca que el gravamen resulte desproporcionado. ¿Sí? En el caso, y atendiendo a los principios de nuestro sistema jurídico, diríamos que una situación de esta naturaleza acarrearía que el impuesto resultante con motivo de la aplicación de estos preceptos sin admitir prueba en contrario podría derivar en una violación al artículo 31, fracción 4, que establece que las contribuciones deben ser proporcionales. Y, tal como ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad consiste en la adecuación del tributo a la capacidad contributiva real, ¿sí?, no a la presumida por el legislador, sino a la capacidad contributiva real. Si suponemos entonces que una persona moral recibe un préstamo que sea un préstamo real, ¿sí?, y omite la presentación del aviso, la autoridad le va a presumir un ingreso. Al gravar esa situación impidiéndole probar que efectivamente se trata de un préstamo, entonces le está imponiendo un tributo, desde mi punto de vista, desproporcionado. ¿Sí? Lo mismo ocurriría en el caso de una persona física que recibirá un donativo real o un préstamo real, ¿sí?, y no poder probar en contra de ese hecho. Entonces, esta reforma trae consigo dos problemáticas diferentes. Si bien el legislador pretende a través de la técnica de la ficción llegar a gravar un hecho que seguramente pudiera estar distorsionando las realidades económicas de los contribuyentes, ¿sí?, al hacerlo, o bien se excede, porque si lo que se trata es, en el caso de las personas morales, basta con que presente el aviso para que la cantidad recibida pueda ser justificada como préstamo o como aportación para futuros aumentos de capital o como aumento de capital y no ser considerado un ingreso. Es decir, el cumplimiento de una mera obligación formal como es la presentación de un aviso dentro de un plazo determinado es el supuesto que elimina la causación del tributo. Si esto fuera así, la reacción parece excesiva y entonces el establecimiento de la contribución es claramente inconstitucional. Por otra parte, si consideramos que se trata de una técnica válidamente empleada, entonces, otra vez, la contribución resultante, ¿sí?, es contraria al texto constitucional. Desde mi punto de vista, ¿sí?, aunque es discutible, ¿sí?, yo coincidiría con la situación, la apreciación que hizo el magistrado Rosas Landa, porque tendríamos que aplicar los principios jurídicos que señalé derivados del Código Federal de Procedimientos Civiles y decir, a pesar de que la ley haya suprimido la frase en el artículo 107 de que salvo prueba en contrario, ¿sí?, al no existir una prohibición expresa dentro de la ley, debiéramos concluir que se trata de una presunción iuris tantum y que por lo tanto admite prueba en contrario. Esta situación, sin embargo, no es clara y no es desde luego la intención del legislador y no es, presumo, la forma en que la autoridad fiscal habrá de aplicar las disposiciones. Recorriendo algunos antecedentes jurisprudenciales, me encontré con algunos puntos de vista derivados de tesis que valdría la pena mencionar. No voy a leer, por supuesto, las tesis en su conjunto, pero que son indicativos de algún criterio constitucional que podría ayudarnos a dar luz sobre esto.
primer lugar me encontré la tesis de jurisprudencia número 117, es una tesis ya antigua que proviene de la sexta época de la jurisprudencia, en donde ante un problema semejante, ¿sí?, porque había una ley del Distrito Federal que establecía una presunción y que fue reformada para prohibir la prueba en contra de esa presunción, la Corte declaró inconstitucional el precepto, ¿sí?, y señaló que aun cuando se hubiese suprimido precisamente esa frase, leo esta parte simplemente de la tesis, dice, es inconstitucional puesto que restringe los medios de prueba que puede utilizar para demostrar que realmente no tiene derecho a percibir intereses y que por lo mismo no es causante del impuesto sobre productos de capitales. Dice, las palabras sin que admita prueba en contrario, que convertía a la presunción de que se ha venido hablando en juris et de jure indirectamente, se llega al mismo resultado, pues a pesar de esta supresión, se mantiene idéntico el sistema, ya que el precepto establece una presunción legal, ¿sí? Entonces, aquí hay un criterio que es, digamos, exactamente aplicable porque el caso es el mismo, ¿sí? Esto ha dado lugar también a que se establezca el problema de la desproporcionalidad que resulta del tributo. Más recientemente, ya en la novena época, la Corte estableció la tesis de jurisprudencia 72 de 2001 del Pleno de la Suprema Corte, en donde al analizar el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece, aunque ya no es el número 78, una presunción de ingresos para los trabajadores por los préstamos que recibieran de sus patrones, estableciendo que se presumía que cuando no les cobraban intereses había una tasa establecida por el Congreso, otra vez, como técnica legislativa, como la verdad legal. No era una verdad real, pero el legislador decidía que así debía ser. En este caso, la Corte estableció que era inconstitucional el precepto por lo siguiente, dice, en razón de que describe como hecho imponible del tributo la recepción por el contribuyente de un servicio de financiamiento al que incorrectamente conceptúa como ingreso, cuando en realidad no constituye la incorporación de una renta real y disponible para el sujeto pasivo, resultando ficticio, ya que no modifica su patrimonio, no tiene existencia verdadera y objetiva para el contribuyente y por consiguiente no es indicativo de su capacidad contributiva. Entonces, me parece que si atendiésemos a estos dos criterios jurisprudenciales que he referido, pues podríamos decir, aunque la aplicación nunca es mecánica, pues está resuelta la problemática que ya se planteó respecto de estos artículos. Sin embargo, tan esto no es así, que encuentro otro precedente posterior, no es tesis de jurisprudencia en este caso, pero es un precedente importante que habría que considerar, en donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la tesis primera 51 de 2002, establece que la omisión, y es lo mismo que estamos hablando a propósito de las personas morales, de un requisito formal, ¿sí?, sí puede dar lugar al establecimiento de un ingreso y ello no violenta la Constitución, ¿sí? La tesis es muy extensa, pero leo la parte final que me parece sustancial para estos propósitos. Dice, está hablando del problema del remanente distribuible de las personas morales, ahora denominadas con fines no lucrativos, en donde la omisión en el requisito, el cumplimiento de los requisitos para las deducciones, se considera que generan un ingreso gravado, ¿sí? Esto no es real porque la erogación sí se efectuó, pero no cumplieron con un requisito formal, ¿sí? Sería la misma situación, recibí un préstamo pero no presenté el aviso, ¿sí? Ese sería el hecho, ¿no? Dice, al materializarse la figura del remanente distribuible debido a la omisión de requisitos fiscales en su documentación comprobatoria por parte de la persona moral no contribuyente, el creador de la norma imputa, presume o determina un incremento a la capacidad contributiva
no obstante que estrictamente ese incremento no corresponda con un aumento de su patrimonio, es decir, a su capacidad económica, la cual no aumenta porque la consecuencia proveniente de la presunción legal solo trasciende al ámbito fiscal, en cuyo caso, por disposición de la ley y por omisión de la elemental condición para disfrutar del régimen fiscal privilegiado, se considera incrementada la capacidad contributiva con la inherente consecuencia que deriva de la propia ley reclamada. Consecuentemente, la forma y términos en que el legislador ha establecido la sanción, fíjense, la sanción consistente en considerar los gastos no deducibles como remanente distribuible, no viola el principio de proporcionalidad tributaria. Yo concluyo con esto. Tenemos entonces una reforma que viene a crear una problemática que evidentemente trasciende a la seguridad jurídica de los contribuyentes, porque no sabemos con certeza, ¿la podemos calificar como una sanción o no? ¿Sí? Desde luego, de acuerdo con los principios que han venido desarrollándose en nuestro sistema jurídico, no está formalmente considerada como una sanción. Pero una sanción no es más que la consecuencia del incumplimiento de una norma. Si la norma me obliga a presentar un aviso, no lo presento, y la consecuencia es que se me grave el tributo, pues, jurídicamente eso es una sanción. Otro problema será cómo caracterizarla en la vida real, práctica, jurisprudencialmente. Por otra parte, la supresión en el artículo 107 de la frase salvo prueba en contrario es por sí misma indicativa de que se trata de una presunción juris et de iure, o tenemos que acudir al principio que he referido. En tercer lugar, si llegamos a la conclusión de que no se admite la prueba en contraria, ¿la presunción de ingresos es constitucional o no? Me parece que esta sería la problemática que habría que considerar, y les agradezco su paciencia y su atención. Muchas gracias. Gracias. Pues, muchísimas gracias al doctor Cuauhtémoc Reséndiz por su excelente exposición, en la que, bueno, finalmente nos deja más dudas sobre el tema, y creo que hay que seguir estudiándolo, y ya abriremos a debate después de la exposición de el maestro Augusto Fernández Agarbi, que a continuación leeré su currículum vitae. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Veracruzana, socio director del bufete de abogados de su mismo nombre y asesor fiscal de diversas corporaciones públicas y privadas, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, miembro de la Asociación Fiscal Internacional, expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Respecto a su experiencia anterior, ha sido abogado consultor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subdirector de difusión fiscal de la misma Secretaría, administrador fiscal regional de Occidente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abogado de varias firmas de contadores públicos. Actividades académicas: catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Ha sido catedrático en el Diplomado de Derecho Tributario del Colegio de Contadores Públicos de México, catedrático en el Diplomado de Derecho Tributario que se impartía en este instituto. Le ha sido otorgado el reconocimiento a la trayectoria del fiscalista 2006 por la Fundación Orozco Felgueres, y tiene, entre otras publicaciones, 4 libros importantes, cuyos nombres son Comentarios y anotaciones al Código Fiscal de la Federación y sus actualizaciones, La defensa fiscal de usted, El impuesto valor agregado en la empresa constructora y el régimen de transición del impuesto de la renta de la empresa constructora. Es así que, sin más preámbulo, le damos el uso a la voz a nuestro distinguido profesor Augusto Fernández Agarbi. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gusto y un honor haber sido invitado para venir a platicar con ustedes en este prestigiado instituto. Desde luego le quedo muy agradecido a la doctora Ríos Granados a la invitación. Asimismo, me congratulo estar compartiendo la mesa con mis distinguidos ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra. A mí me toca platicar
sobre las modificaciones que existieron en el título 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los regímenes fiscales transparentes, las ahora llamadas REFIPRES. El fisco mexicano, y no solo él, todos los fiscos del mundo, cuando menos los de corte occidental, que tienen impuestos a las utilidades, han sufrido la merma en su recaudación por virtud de pagos que se hacen al extranjero y que generalmente son simulados. La propia OCDE, conocedora del tema, estableció un listado de empresas que se consideran paraísos fiscales. Y esto, pues, ha sido el combate a los paraísos fiscales mediante las legislaciones de cada uno de los países. Ya tiene una docena de años en México la existencia de este ambiente legislativo en el impuesto sobre la renta para combatir los pagos efectuados a esos territorios que tienen, obviamente, una situación fiscal agradable. Se dice que hay paraísos fiscales porque ha de haber infiernos fiscales. Y que en virtud de ello, muchos de estos países han elaborado su legislación de tal forma que protegen el ingreso que proviene de otros países en donde la tributación es mayor. Esto ha tenido una evolución legislativa muy importante porque con anterioridad se combatía a la territorialidad de estos paraísos fiscales. Todavía existe por ahí un listado en los artículos transitorios de la Ley del Impuesto de la Renta en donde nos dice cuáles son los países que la OCDE ha considerado paraísos fiscales por la forma en que tratan, en que tributan principalmente las utilidades, que puede ser cero por completo. Era tan fácil actuar con un paraíso fiscal que la lógica es contundente. Si la utilidad no la dejo en el país, sino que la dejo en un paraíso fiscal en donde está exenta, es evidente que aquí no voy a pagar el impuesto, aunque aquí obtenga el ingreso, y la utilidad la dejé en esos territorios. Tan fácil como triangular. Tú tienes una empresa electrónica, vendes artículos electrónicos, y se te ocurre poner en Gran Caimán tu sucursal, pero no es tu sucursal, es una empresa independiente que compra a China los productos electrónicos y le ordena que te los entregue en México. Nada más que México recibe una factura de Gran Caimán, de este paraíso fiscal, a un precio muy alto. A la vez, Gran Caimán compró de China, de las empresas chinas, esos artículos a valores de mercado. Como aquí en México lo está vendiendo más caro, la utilidad se está quedando en Gran Caimán, y en México, en el momento en que se venda, los valores y los costos son tan altos, los valores de adquisición de esos artículos electrónicos son tan altos que aquí no hay utilidad a pesar de recibir el ingreso. No se necesita, francamente, mucha ciencia para poder hacer algo de esto. Tomas el teléfono y le hablas a un abogado panameño o un abogado que está en Gran Caimán y se acabó. No hay mayor dificultad. Y si a eso aunas que estás platicando de jurisdicciones que no dan información, pues para los fiscos locales es muy difícil poder construir una determinación de crédito fiscal considerando esta triangulación, porque no va a poder recibir esas informaciones. Los únicos casos que se conocen en México han sido detectados por rebote o por denuncia. Un caso es aquel
en donde alguna firma vende los derechos sobre una empresa refresquera muy importante a otro grupo mexicano. Y ya en la negociación le dicen, por cierto, te podemos también dar la estructura que tenemos generada con un paraíso fiscal para que tus impuestos no sean gravosos en México. Este grupo, quién sabe por qué motivos, se consideró violentado con lo que le estaba diciendo su grupo vendedor de esta firma refresquera, que dijo: yo compro empresas, no compro problemas, y denunció a la Procuraduría Fiscal de la Federación la triangulación, y dio, evidentemente, números de cuenta, lo que ustedes quieran. Un abogado de una firma reconocida estuvo 8 meses en la cárcel por este ligero problema. Otro abogado salió del país, todavía no regresa hasta donde esté. Pero el fisco lo localizó por una denuncia, no porque el fisco haya podido tener acceso a esta clase de operaciones. Porque, a ver, pregúntale a estos que ni siquiera son países, pueden ser protectorados, en fin, pregúntales que te rindan información para ver si te la dan, si no tienes la información. Pero además, ¿por qué no la dan? Porque están estructurados precisamente para poder atraer la inversión extranjera a sus respectivos territorios y tener ahí las grandes instituciones financieras, las grandes empresas, y hacer como que las operaciones ahí se realizan. Y desde luego, si alguien se moja, otro se salpica. Y estos se salpican. Y además hay países muy serios que en materia financiera protegen a sus inversionistas de esa manera. Su legislación, primero, exime a los que no tengan residencia en ese país por los ingresos que perciban de fuera de ese país. Y ahí está Suiza. Tú te vas a Suiza, eres aquí un gran empresario. El ejemplo clásico es el de los deportistas que ganan mucho dinero. Y dije Suiza, puedo decirles otros más en las fronteras entre España y Francia, en fin, en donde el tenista, ya dije tenista, el deportista se adopta la residencia en Suiza y todos los ingresos que provienen de fuera están exentos para él. Ya es residente en ese país, están exentos sus... Claro, lo que gana en Suiza, por los juegos que tiene en Suiza, esos sí están grabados. Por cierto, no juega en Suiza. No hay forma de que ese país nórdico del cual este señor es nacional le pueda cobrar, en virtud de que su residencia está en otro país. Hay muchísimas formas, muchísimas triangulaciones y muchísimas formas de aprovechar la legislación extranjera para tener beneficios en determinados países. Y hay países tipo España que no son ningún paraíso fiscal y sin embargo tienen estructuras tributarias que permiten que llegue el capital extranjero a determinadas holdings, los llama para darles beneficios fiscales, nada más que después no los puede sacar. No hay fórmulas de salida. El que llegó para quedarse. Y para que haga sus negocios en España y sigan mandándole los dineros a España. Pero no se te ocurra sacarlos, porque entonces se te revierte todo el peso tributario español. Bueno, todo eso está dentro de lo que estamos comentando. La evolución legislativa, el contacto de México con la OCDE, de la cual ya participamos, y como es una especie de club de países ricos, yo no sé cómo nos colamos. Un día de estos nos van a expulsar, pero para el fisco mexicano ha resultado fantástico, porque el revisionismo que trae consigo la modificación constante a las leyes fiscales proviene de la copia que se hace a otras legislaciones. Ya ustedes verán el JET, etcétera, pero
Pero de muchos años atrás, México tiene una legislación tributaria que no es autóctona. Somos modernos. Tenemos de las legislaciones más modernas, aunque nuestros métodos de control no funcionen. No importa, somos modernos. Pues al estar vinculados con la OCDE, el fisco mexicano ha podido ver, participar, crear, copiar los sistemas que los expertos de la OCDE han proporcionado. Y en verdad son expertos en la teoría tributaria, no me cabe la menor duda. El problema es aterrizarlo en las distintas legislaciones. El veto que ustedes verán en cosa de media hora es una especie, dicen, de flat tax, sí, pero tropicalizado. Y al final de cuentas le dieron tanto sazón que ya no es ningún flat tax. En materia del combate a los paraísos fiscales también. Oye, ¿y desde cuándo la OCDE se puso tan esmerada en proteger a los fiscos locales? Cuando Estados Unidos, que por cierto crea sus propios paraísos fiscales, es un país de empresarios, obviamente tiene sus paraísos fiscales. Hasta que empezó a haber el problema del terrorismo. Cuando Estados Unidos se sintió amenazado por determinados entes que son financieros o que tienen muchísima capacidad financiera, como son estos señores de Al Qaeda, socios, por cierto, en algunas familias norteamericanas, de políticos norteamericanos, ¿dónde manejan sus finanzas? Pues en esos paraísos fiscales. A ver, Estados Unidos pide información a esos paraísos respecto de las inversiones realizadas allá por estos señores, pues no la dan. Y la OCDE empezó a ser uno de los instrumentos, la mano que aprieta las pinzas para decirles a estos países que, ojo, o rinden la información o van a estar en la mira de los políticos militares. O rindes la información o algo va a suceder. Y evidentemente algo ha sucedido, porque estos territorios, a pesar de vivir, de no dar información, se han abierto y han empezado a rendirla. Pero no quiero desviarme hacia la cuestión político-internacional que ha traído consigo los paraísos fiscales, sino la forma legislativa que nuestro país tiene para combatirlos. Es una evolución legislativa interesante porque, en principio, se dijo, todas aquellas operaciones realizadas con esos territorios son penalizadas por la ley del impuesto sobre la renta con tasas muy altas de retención. Esto, estás empezando a ver a los mexicanos que tienen pagos o compras hacia esos territorios, ya los puedes penalizar en México. No tienes que acudir a estos paraísos a pedir información desde México por el hecho de la transferencia bancaria, por el hecho de que sabes que de aquí salen los ingresos, los gastos. Aquí los puedes atacar mediante la no deducibilidad, mediante retenciones del 40%, en fin, para desestimular la actividad con esos territorios. Nada más que esa manía de legislar por excepción es el escopetazo. Le quiero pegar a aquel, sí, pero con escopeta. ¡Fum! Sale la escopeta, se abre y le pega a todos, a justos y a pecadores. Entonces la legislación evolucionó para decir, por cierto, actividades empresariales no las vamos a penalizar. ¿Por qué? Porque hay empresas constructoras de México que hacen obra en aquellos territorios. ¿Cómo vas a impedir el crecimiento de estas empresas penalizándolas fiscalmente? Bueno, excepciones. Entidades de financiamiento. Caracoles. Nacional Financiera tiene sucursales Banco de Comercio Exterior, tiene sucursales en esos territorios. A ver, penalízalo. Es una institución del Estado, financiera. Es que debes entender que estamos ahí porque la competencia nos obliga a estar ahí, ya que
la captación de ingresos del extranjero, del ahorro extranjero, lo podemos canalizar a México. Ah, bueno, otra excepción. Y así, entre tantas excepciones, quedó el gravamen constreñido solo a los llamados ingresos pasivos, que desde luego vamos a comentar con eso. Entonces, si eso es en principio una evolución legislativa, ¿de qué otra forma se vino la evolución legislativa? Ah, cuando se empezó a escarbar en los países que no estaban en esa lista porque no son paraísos fiscales. Y te encuentras con que hay mecanismos legislativos en muchos países que hacen que haya un paraísito fiscal oculto en sus códigos. No me digas, sí te digo. Por eso, cuando dicen planeación fiscal internacional, aguas. Formas parte acaso de un despacho que tiene despachos en los lugares donde vas a invertir, o tienes sucursales que pueden contratar a expertos en otros lugares. Planeación fiscal internacional no es un juego de niños. Aquel despacho en España o aquel despacho en Estados Unidos conoce los intríngulis de su legislación, y aquel despacho mexicano conoce los de esta legislación. México era un paraíso fiscal también. ¿Para qué cerrarnos? La industria editorial tenía en principio una reducción de impuestos al 50%. Entonces, todo aquel que invirtiera aquí tendría derecho a una reducción al 50%. Pues es un paraíso fiscal en virtud de que te estás ahorrando el 50% del impuesto de la renta. Sí, pero a mí, extranjero, ¿para qué me interesa venir a invertir en México en la industria editorial si cuando venga a mi país voy a causar el 100%? Porque el beneficio es en México, pero aquí en mi país no. Ah, bueno, abre tu oficina en Suiza. En Suiza, ya dijimos, no se graban los ingresos que provienen del extranjero. Ah, perfecto. Entonces la industria editorial podía encontrar en México un campo propicio para desarrollarse. Y X cosas más. En esa revisión que hicieron las autoridades fiscales, desde luego, apoyadas por la OCDE, que sus expertos están solo para eso, y el fisco mexicano indudablemente ha evolucionado, se ha vuelto moderno, tiene áreas altamente tecnificadas, indudablemente tiene profesionales muy capacitados en ciertas áreas de auditoría internacional, de tratados internacionales, en fin, son personas muy capacitadas, grandes contribuyentes. Revisan y, sorpresa, Estados Unidos tiene un mecanismo para que determinados entes no causen el impuesto sobre la renta norteamericana. Sí, ¿y cómo es eso? Pues son los transparentes. Unas sociedades de responsabilidad limitada, LLC, de responsabilidad limitada en Estados Unidos son transparentes, que significa que los que pagan los impuestos son los miembros o socios de esas empresas que están atrás de la sociedad. La sociedad puede recibir los ingresos que sea, que mientras no los distribuya a sus socios, no causan el impuesto sobre la renta norteamericana. A menos que los socios sean residentes norteamericanos. Bueno, pues yo no soy residente norteamericano. Y sí puedo constituir una LLC en Estados Unidos. Y esa LLC sí puede recibir dinero de México, y mientras no me lo distribuya, pues esa empresa no va a causar impuestos norteamericanos. Nuevamente, una protección legislativa para esa clase de inversiones en los Estados Unidos. Bueno, pues también los regímenes fiscales preferentes. Resulta que Estados Unidos lo es cuando tú inviertes en los Estados Unidos para crear una empresa transparente. Entonces, ¿para qué queremos las listitas? Olvídate de Gran Caimán, no. Ahora, lo que hizo en la evolución legislativa el fisco mexicano fue, ya no me interesan los territorios como tales, me interesan los regímenes. Por eso antes se llamaba de los territorios fiscales preferentes, y ahora se llama de los regímenes
fiscales preferentes. Y evolucionó, pues, en, primero, gravar solo los llamados ingresos pasivos, que ahora les digo en qué consiste, y segundo, en abandonar esa lista para cambiar a un régimen fiscal transparente y capturar esos regímenes fiscales. La OCDE conoce toda la legislación mundial. Es difícil que una persona mexicana desde aquí le den viáticos del fisco mexicano. Yo pido que me contraten para tal efecto, para ir a investigar en cada país, a ver cuál es el intríngulis. Y todos sabemos, incluso en nuestro país, tú lees una norma y lees una ley y te consideras por aprendértela de memoria fiscalista, pues qué equivocado estás. Ser fiscalista es conocer el sentido de la norma y cómo utilizarla. Porque de otra forma, nada más estás aprendiendo de memoria unas disposiciones sin entender su contenido y fin. Por ende, había que acudir a los especializados que están revisando y que para eso les pagan de la OCDE, esos expertos de la OCDE, que son francamente expertos en teoría y práctica legislativa y en diseño legal de la tributación. Y por eso, ellos son los que le pusieron al legislador mexicano en la mesa la forma en que también se estaba defraudando al fisco mexicano y a los demás países. Si leemos este tratamiento en México, es el mismo que vamos a leer en España, es el mismo que vamos a leer en Estados Unidos, es el mismo que... ¿Por qué? Porque todos se copian, todos los fiscos se copian. Y ahora sí, tenemos que el régimen fiscal transparente se localiza en aquellos países en donde el impuesto sobre la renta a las actividades empresariales sea menor al 75% de la tasa de impuestos mexicana. La tasa de impuestos a las actividades empresariales mexicanas es del 28%. Bien, el 75% significa 21%. Si tú encuentras en algún país que tienen determinados ingresos grabados al 21% o menos, estás en presencia de un régimen fiscal transparente. No de un territorio, no de un paraíso fiscal, sino acotado a esa clase de inversiones. Por eso, lo que se inaugura en el título sexto es cómo capturar a los regímenes fiscales transparentes. Ahora bien, nada más piensen ustedes la dificultad del legislativo para tropicalizar un combate a los paraísos fiscales con las normas mexicanas. ¿Cómo redactar una norma que te diga, tú residente en México, que tengas inversión en el extranjero, que tenga un régimen fiscal transparente y que lo hagas por intermedio de personas morales del derecho extranjero, con o sin personalidad jurídica, ya se le llame asociaciones, fideicomisos o el nombre que quieras llamarle? Ándale, legisla. Nosotros con un derecho escrito, con códigos escritos, donde la costumbre ni la jurisprudencia, por mucho que queramos, ni los precedentes jurisdiccionales son aplicables en forma obligatoria. Como cuando estás en presencia de otras jurisdicciones que tienen una forma, antecedentes históricos diferentes por cuanto hace a su forma de regir sus relaciones jurídicas, como pueden ser los sajones. ¿Cómo puedes legislar desde México para decir, tú mexicano que invertiste en forma directa o indirecta en alguna persona moral extranjera, con o sin personalidad jurídica,
que a la vez quizá trabaje con otra persona moral, o aunque no sea persona moral, a ver, encuéntrale, a ver, llégale a poder determinar, primero legislativamente, esta clase de inversiones. Y segundo, cuando ya lo hiciste legislativamente, si tú eres fisco, a ver cómo demuestras esa liga. ¿Saben cómo intenta demostrarlo México? Primero, mediante una declaración obligatoria que se tiene que hacer, so pena de que si no se hace eso hasta un delito. Preséntame una declaración los meses de febrero donde me manifiestes todas las inversiones que tienes en regímenes fiscales preferentes. Y además, porque solo para eso subsiste la lista, además, en esas jurisdicciones, todo el dinero que hayas mandado. Bueno, si ya lo hiciste y no has pagado impuesto por esas inversiones, o inclusive has trabajado trianguladamente, la pregunta es, si estás en esas hipótesis, y el fisco solo puede saberlo mediante la declaración que le presentes, y sabes a lo que te expones, ¿la presentas? Ese es el principal mecanismo de control que tiene México en su artículo 214. Claro, si ya no hablamos de esas jurisdicciones que no rinden información, y hablamos de regímenes fiscales transparentes, como es el caso de Estados Unidos, y tenemos tratados de información, de intercambio de información con ellos, ahí sí podría el fisco obtener la suficiente información. Bueno, por ende, ante el tiempo que se está consumiendo, tenemos en esta reforma fiscal nuevamente un avance legislativo. Se intenta capturar las inversiones realizadas en las personas morales transparentes que tienen una definición que dice así: se considera que las entidades o figuras jurídicas extranjeras son transparentes fiscales cuando no son consideradas como contribuyentes del impuesto sobre la renta en el país en que están constituidas o tienen su administración principal o sede de dirección efectiva, y sus ingresos son atribuidos a sus miembros, socios o accionistas o beneficiarios. Y ya la segunda parte importante, quitar de una buena vez a las actividades empresariales, que las empresas mexicanas sigan realizando sus actividades empresariales en donde quieran. Eso no estará sujeto a los refritos, a menos que perciba más del 20% en los ingresos pasivos. Pero mientras sigan siendo actividades empresariales, no estarán sometidas a este combate, porque no se les intenta combatir. Los ingresos pasivos que se combaten, en todo caso, y que se deben declarar, y que el fisco está regulándolos, son ingresos pasivos, los intereses, dividendos, regalías, ganancias en la enajenación de acciones, títulos, valor o bienes intangibles, ganancias provenientes de operaciones financieras derivadas, cuando el subyacente se refiere a deudas o acciones, las comisiones y mediaciones, así como los ingresos provenientes, ojo por favor, de la enajenación de bienes que no se encuentren físicamente en el país, territorio o jurisdicción donde resida o se ubique la entidad o figura jurídica extranjera, y los ingresos provenientes de servicios prestados fuera de dicho país, territorio o jurisdicción. Aquí nos está diciendo que si estás comprando a esos países de la lista negra, a esas jurisdicciones de la lista negra, bienes directamente, no son combatibles. Pero si diste la instrucción, si aunque estés comprando a ellos no están físicamente produciendo los bienes, o los bienes no están físicamente en su territorio, entonces, porque está dando la orden a China de que se lo manden a México, y ellos te facturan a ti, esos sí están siendo combatidos. Bueno, y por último, que desde luego no me va a dar tiempo de profundizar, porque de que agarro el micrófono lo agarro, pero ustedes se cansan, en el tema de la simulación de los actos jurídicos. Se dice que por primera vez en México se le dan facultades al fisco federal para que pueda resolver si para efectos fiscales hay una simulación jurídica. Lo encuentran ustedes en el artículo 213, en el último párrafo. Efectivamente, el fisco federal puede, cuando se trata de este título en particular, de refipes
o inclusive para determinar la fuente de riqueza en el país, que es título quinto, podrá el fisco tener las facultades de presumir que existe, no presumir, que determinar que existe simulación de actos jurídicos y actuar en consecuencia determinando los impuestos que deba ese contribuyente. Aquí yo me voy a quedar solo en emitir el siguiente punto de vista. No es verdad que el fisco federal no pueda, para efectos fiscales en cualquier materia, determinar la simulación de actos jurídicos. Me explico. El hecho de que se haya incorporado a partir de 2008 esta facultad de forma expresa, a mi juicio, no significa que antes no la hubiera tenido. Y la sigue teniendo, no por virtud de este artículo, sino por virtud de que puede, al determinar las obligaciones fiscales, al determinar la situación fiscal de un contribuyente, poder juzgar si ese acto fue o no simulado y actuar en consecuencia. Me explico. ¿Existen o no facturas falsas en el mercado negro mexicano? Sí existe. Cuando el fisco detecta una factura apócrifa, rechaza la deducción por falsa. Falso el contenido, no solo el documento. Falso el contenido. ¿Qué es esto? ¿Una simulación o de prestación de servicios o de compraventa, de adquisición, de enajenación? Al final de cuentas, cuando el fisco rechaza una factura apócrifa, está determinando en el ejercicio de sus facultades una simulación jurídica. Por eso, este artículo, que a muchos de mis colegas les ha sacado un poquito de urticaria, el fisco ya tiene, y además leyendo algunos reportes de abogados que son relatores, por ejemplo, en la Asociación Fiscal Internacional, dijeron, cuando se hablaba de la simulación, que en México el fisco federal tenía que acudir a los tribunales civiles, tribunales del orden común, en su caso federal, para que en esos tribunales se determinara la simulación de los actos. Y después de que los tribunales declararan que efectivamente el acto era simulado, entonces traérselo al mundo fiscal. Yo discrepo de esa opinión. El fisco tiene la posibilidad, mediante el ejercicio de sus facultades de determinación de contribuciones, poder, por cuando existe afectación, obviamente, a los intereses fiscales, poder decidir, mediante la prueba correspondiente que está en presencia, de una simulación jurídica. Gracias por su atención. Agradecemos al maestro Zagarre su excelente exposición y que desafortunadamente el tiempo es tirano y no podemos extendernos más porque ya viene la siguiente mesa y abremos ahorita en este momento la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, magistrado Rosas Landa. Tengo una pregunta en los siguientes términos. ¿La prueba de la presunción se puede exhibir en el juicio o tiene que ser en la visita? Para contestarlas quiero recordar lo siguiente. El régimen fiscal mexicano es de autoliquidación y tiene como contrapartida las facultades de determinación. Y por su parte, en contra de los actos administrativos emitidos por la autoridad fiscal, los particulares tienen a su alcance medios de defensa, básicamente instancias administrativas, recursos y el juicio contencioso administrativo y desde luego el juicio de amparo. Ahora, particularmente en el caso de esta pregunta, en la visita, desde luego que en la visita sí se puede, en mi opinión, porque el artículo 46, fracción cuarta, menciona expresamente que cuando se levante la última acta parcial, debe comunicarse al visitado, que cuenta al menos con el término de 20 días, para exhibir pruebas. La única limitante es que esas pruebas no se ubiquen en las restricciones que tiene el código. En este momento solo se permiten en la vía administrativa, en la práctica de una visita, ofrecer pruebas documentales, pruebas, libros y documentos, y están excluidas una serie de pruebas. Pero, una vez que surge el acto administrativo, se puede controvertir bajo el principio de que tanto en los recursos y sobre todo en el juicio contencioso administrativo pueden ofrecerse toda clase de pruebas, salvo las que están expresamente prohibidas, como por ejemplo la confesional mediante absolución
de deposiciones con cargo a las autoridades y las que sean contrarias a la moral del derecho. En consecuencia, en mi opinión, tanto en la visita como en el recurso y en el juicio contencioso se pueden ofrecer pruebas para desvirtuar la presunción que ha establecido el legislador. Bueno, yo tengo aquí frente a mí dos preguntas. Una que se relaciona con lo que acaba de contestar el señor magistrado, porque dice cómo se puede acreditar un contrato de mutuo o préstamo que es verbal, en donde hay prueba del depósito y del pago del mismo, pero el contrato fue verbal. Bueno, la respuesta tendría que ser en el mismo sentido. En el procedimiento administrativo no se admiten más que pruebas documentales, eventualmente una prueba pericial, pero basada sobre ciertos documentos. No sería idóneo para probar esto. Sin embargo, en el procedimiento contencioso administrativo se admite incluso la prueba testimonial, de modo que el problema sería la valoración que haga el tribunal de estas pruebas, pero tratándose de una operación que fue contratada verbalmente, hay pruebas periciales que se pueden ofrecer conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, creo que esa podría ser la respuesta. Por otra parte, me preguntan, dice, la base para el cálculo del impuesto sobre la renta tratándose de remuneraciones al trabajo personal subordinado es el ingreso menos el impuesto local. Dice, remuneraciones del personal igual a base. ¿Cuál es el fundamento de esta disposición? Bueno, el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el patrón que haga pagos por concepto de salarios deberá considerar el impuesto local que se hubiera causado cuando la tasa sea superior al 5%. Esto tiene que ver con una disposición de la Ley de Coordinación Fiscal que autoriza a las entidades federativas a establecer contribuciones sobre las remuneraciones o los ingresos de carácter personal. De manera que este es el sustento, la Ley de Coordinación Fiscal por una parte y el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No todas las entidades federativas han creado estos impuestos, por lo tanto esta es una disposición que se aplica solamente en aquellos casos en donde exista esta contribución personal con esa tasa fijada por los fiscos locales. Gracias. Yo tengo una pregunta que dice, si una sociedad de tipo LLC en Estados Unidos está fiscalizada por la Autoridad Fiscal Mexicana cuando los socios son residentes de México, seguramente es entre interrogantes, el fisco mexicano no puede realizar auditorías en los Estados Unidos. Mientras en los tratados comerciales sí, para verificar el origen, se le otorgan facultades a los fiscos recíprocos, a las autoridades recíprocas, para venir o para ir a revisar si los productos tienen efectivamente un origen nacional. En los tratados que México tiene en materia fiscal, para evitar la doble tributación, no se les dota de facultades a los auditores de esos países para hacer la auditoría, pero sí hay obligación del país, en este caso Estados Unidos, de rendir la información. Tomen en cuenta que por existir precisamente un tratado para evitar la doble tributación y rendir en su caso la información, el gobierno de Estados Unidos puede hacer esa auditoría y puede informarle a México si los socios o miembros de esa LLC, los que están atrás, son o no mexicanos, residentes mexicanos. Así es que México, cuando vea una factura en una empresa mexicana donde se están haciendo pagos a una LLC, puede solicitar la información a las autoridades norteamericanas en el sentido que hemos platicado y vendrá la respuesta. Así es que México no puede fiscalizar, pero sí puede solicitar la fiscalización. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada esta mesa, agradeciendo muy amablemente la presencia de sus excelentes ponentes y convocándolos a la siguiente mesa que dará inicio de 5 minutos y también comentándoles a los ponentes que las constancias se les hará llegar por vía correo. Que tengan buenas tardes y muchas gracias por sus magníficas exposiciones.